Hoy es sábado 13 de julio de 2024 y estas, las que siguen, son las chingaderas de la semana. Sí, la primera que hay que decir no es quizá la que tuvo mayor relieve mediático en los últimos días, pero sí es el corazón de lo que implica el fracaso de las políticas públicas del gobierno en relación con la salud. El presidente de la República, vaya fregadera, reconoció que el INSABI fue un fracaso y el IMSS de Bienestar también lo es. Tanto tiempo hablando, todavía hace 20 días, de que nuestro sistema de salud sería no como el de Dinamarca, sino mejor, porque el presidente dobló su apuesta y eso fue lo que dijo, mejor que Dinamarca, y así como quien no quiere la cosa, en medio de un enorme relieve mediático en otros temas, el presidente desliza el reconocimiento de este monumental fracaso que buena parte de los medios independientes hemos estado documentando desde hace prácticamente el tiempo que ha llevado la administración del presidente, porque lo hemos evaluado en función del presupuesto asignado, en función de la capacidad instalada de los médicos, de los hospitales, del deterioro de los mismos, en función de absolutamente todo lo que tiene que ver con las necesidades de estos medicamentos múltiples y en particular con distintos grupos vulnerables de la población y también de grupos de enfermos, como en el caso de los niños con cáncer que no tuvieron sus medicamentos. Bueno, el presidente de la República reconoce eso. ¿Y qué me dicen? Siguiendo, por supuesto, con el mismo patrón de subrayar lo más importante que es la salud, lo que está pasando ahí en el ISEM con el Estado de México y Delfina Gómez junto con su ineficacia y corrupción criminal. Así como ustedes escuchan. Porque en efecto, de 22 unidades para la detección temprana del cáncer de mama, solo hay 2 en el Estado de México, que evidentemente no son suficientes, pero además no tienen los requerimientos técnicos necesarios porque se le dio la concesión a una empresa que además no tenía los permisos, no los tiene, de COFEPRIS. Este es, dijimos nosotros hace un par de días, un llamado de atención frente a un drama enorme que vive el Estado de México y que pone en riesgo a miles de mujeres de aquella entidad. Y ahora sí, vámonos a la tercera de la semana, y es la que tiene que ver con la manera en la que perpetra Ana Elizabeth García Vilchis, de todas mis consideraciones, los ataques en contra de los periodistas colaboradores de Latinus, a quien llamó textos servidores. Y cuando nosotros escuchamos eso, dijimos en su momento, fuera máscaras, lo que les estás diciendo, Ana Elizabeth García Vilchis, de todas mis consideraciones, es prostitutos, así, que entregan su cuerpo, sus ideas a cambio de dinero, y con eso rechazas la mínima posibilidad de 2 cosas. Primera, de que alguien tenga una opinión distinta a la del presidente, no la tuya, tú no tienes, tú lo que haces es leer, y que en consecuencia lo que haces al leer es perpetrar una serie de ataques que te colocarían a ti dentro del mismo insulto que tú estás profiriendo y que yo dije, por supuesto, me niego, no lo haré en modo alguno a participar de ese tipo de insultos que tú sí no tienes absolutamente ninguna, pero ninguna limitación para expresarlos. Así tal cual. La cuarta chingadera de la semana tiene que ver, desde luego, con la manera en la que Alejandro Moreno busca perpetuarse dentro del PRI y la respuesta que ha tenido de exdirigentes de ese partido que quieren formar un frente amplio en contra de la pretensión de Alito, no en contra de
la depauperización de nuestro sistema político o del retroceso que esto implica para la ruta de un régimen democrático. No, 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 no. En contra de la pretensión de reelegirse de Alito, y junto con ello también la semana es la que tiene que ver con la erosión que también está ocurriendo dentro de Acción Nacional. Y no me refiero nada más a los pleitos que tiene ahorita en estos momentos por lograr la coordinación en el Senado Ricardo Anaya con Marco Cortés. No, no me refiero a eso. Me refiero al enorme desgaste que tiene ese partido y que tiene y muestra 4 candidatos que hasta ahorita lo que están haciendo nada más es repartir culpas y no presentar una propuesta alternativa que tenga que ver con levantar a la oposición de la lona a partir de la propia autocrítica. Y sí, la cuarta tiene que ver con que Citlali Hernández dice que ella declina participar para la presidencia de Morena porque, señala, es muy afín a Luisa María Alcalde y entonces permite que ella sea quien asuma la propia presidencia del partido, cuando en realidad nosotros dijimos, yo en lo personal publiqué, pues recibió la indicación de declinar, de no estar, porque ella no iba a ser o a continuar como dirigente nacional de Morena y tendría que abrirle paso como lo hizo a Alcalde. De tal suerte que ella se enojó mucho, me llamó misógino y todo lo que ustedes quieran agregar, que nosotros lo comentamos, lo reseñamos en su momento, cuando ella es justamente uno de los mayores patrones de lo que significa la misoginia, de lo que significa la agresión, de lo que significa además el silencio cómplice de ella, muy feminista que se dice, frente a los feminicidios en el país, frente a los ataques del presidente de la República en contra de las mujeres que claman porque ya no haya tanta violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es justamente lo que marca, claro está, como una de la semana, porque en efecto eso es lo que nos lastima, nos molesta a quienes pues buscan en un sistema de partidos fuerte la posibilidad de asentar ahí la democracia o de defender a la propia democracia, y ese es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos más importantes. La quinta de la semana es la que tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador, que dice, ay no, yo no fui. Como la canción esta de Pedro Infante, ¿se acuerdan que hizo muy famosa? Si te vienen a contar, porque en efecto, dice él que no participó de ninguna inequidad en el proceso electoral y que no apoyó a Claudia Sheinbaum cuando usted, yo, todos sabemos que en efecto la ruta que emprendió el presidente desde hace por lo menos 3 años fue justamente la de contraviniendo cualquier respeto a la ley o cualquier parámetro mínimo de equidad. Lo que hizo fue concentrar los dados en favor de su criatura Claudia Sheinbaum. Y la última de la semana tiene que ver con que nombra como jefe de la oficina a un personaje simpático, si ustedes quieren. A mí me remite mucho al hermano bueno del osito Ted, pero en modo alguno a alguien que tenga una vocación y una capacidad de convocatoria para emprender el diálogo, como lo es Lázaro Cárdenas Batel como jefe de la oficina. Ya saben ustedes, siempre presurosos, unos a aplaudir, otros incluso de la oposición a felicitar a la propia Claudia Sheinbaum, hagan ustedes el favor, y otros al denuesto puro y duro. Nosotros digamos que pagamos por ver en función de que se traduzca todo eso en la palabra diálogo, porque ahí me parece que esa es, digamos, la buena aventura de lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas, es que cada vez crece más la demanda de que no sea este periodo sexenal como lo fue el anterior, y no hay nada de ingenuidad, se los advertía a ustedes, que implica el ejercicio del diálogo. No hay nada de ingenuidad, porque no es una cosa a la que deba o no querer la soberbia de Claudia Sheinbaum, sino que al convertirse en una demanda política, esta puede llegar a tener la presión suficiente para que en efecto tengamos a un gobierno que con gusto o sin él necesite dialogar
con las otras fuerzas políticas. Hasta aquí las de la semana, que no las pronuncio porque si no, YouTube se enoja.